Héctor, bienvenido a un café con sabor a fútbol. Muchas gracias por asistir. Y la primera pregunta es muy clara. ¿Quién es Aitor y cuál es su trayectoria? Bueno, pues gracias a ti, Pablo. Mira, voy a intentar ser breve. Aitor es un chico que le gusta mucho lo que hace, le gusta mucho el entrenamiento, le gusta mucho el rendimiento, le gusta mucho, es un loco del deporte, el rendimiento, la recuperación, de todo esto. Y bueno, Aitor ha pasado por varias etapas. En la primera etapa, creo como la gran mayoría, con la ilusión de poder dedicarse al fútbol. He tenido la suerte de poderme dedicar hasta el año pasado al fútbol. Y bueno, he pasado por distintos equipos. Yo soy de Menorca, entonces, pues bueno, estando en Baleares es un poco más complicado. Tuve la suerte de llegar al Atleti en la cantera del Atleti. Y bueno, pasé por las categorías desde cadete, desde sub 15, compaginando con sub 12. Luego estuve en sub 14 y sub 16, y este año estaba con sub 18, pero bueno, terminamos pretemporada y tomé la decisión de dejar el club, de marchar. Y bueno, ahora estoy aquí en Asturias, en un centro de entrenamiento, readaptación en Oviedo. Y la verdad que bastante contento, embarcado un poco en otros proyectos, hablando del máster de profesorado, leyéndome lo máximo que puedo y desconectando y reconectando a la vez. Muy bien, me alegro mucho. Antes justo estábamos hablando del tema del por qué a veces luchar por tu objetivo profesional sacrificas un poco lo personal, a nivel familiar, a nivel de amigos, de estar lejos de casa. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto y cómo lo estás o cómo lo has vivido tú? Mi opinión es que uno tiene que ser siempre fiel a él y entender primero cómo se siente. Eh, a veces nos encendemos mucho en lo que enseñamos o lo queremos enseñar, y no somos conscientes de cómo estamos, ¿no? No miramos un poco hacia adentro. Entonces, pues bueno, yo tuve la suerte de estar en Madrid y tener mucho tiempo para mí. Y bueno, yo creo que es la época que más he leído, que más he escuchado podcasts, que más me he centrado un poco en mí, sobre todo para desarrollarme como mejor profesional. Pero luego, poco a poco, pues a nivel personal, luego también considero que evolucionas bastante, te conoces un poco más, qué es lo que quieres, qué personas te aportan, qué no. El tiempo se vuelve oro, porque al final no tienes un horario, es un poco más delicado todo. Entonces, cuando empiezas a priorizar ciertas cosas y empiezas a darle valor a algo que a lo mejor no le dabas, pues te das cuenta de lo que pierdes, ¿no? Que te pierdes una comunión, que te pierdes un bautizo, que te pierdes un cumpleaños, que no estás cerca de los familiares, y eso está muy bien, pero uno tiene que ser consciente de. Y cuando uno es consciente de, pues entonces puede tomar la decisión de estoy o no estoy, y asumo las consecuencias. Pero a veces no. Pues bueno, el querer llegar arriba, el querer tal, nos creemos, y es algo que hay muchas veces que en lo profesional no depende de nosotros. Por lo tanto, está muy bien que le des todo lo que puedas, y yo siempre defiendo que hay que dar lo mejor de cada uno, pero bueno, hay un punto que a lo mejor no lo pensaste bien y estás sacrificando muchas cosas, que ojo, que todo sacrificio, o sea, si alguien quiere algo, algo le cuesta, ¿no? Pero bueno, tiene que ser consciente de lo que te está costando. Eso sería un poco la respuesta a ti. Aportación súper top y que sepas que estoy muy en tu línea, que ya lo hemos hablado antes. Vale, has dicho que has trabajado en la cantera del Atlético de Madrid cerca de 3 años. ¿Qué Mm. consideras que es lo mejor y lo peor de trabajar en una cantera profesional como la del Atlético de Madrid? Uh. Es una muy buena pregunta. Lo mejor en mi caso ha sido encontrarme a gente espectacular, gente que sabe mucho. Y yo siempre he dicho que, bueno, yo creo que lo mejor como profesional es rodearte de muy buenos profesionales. Si puedes que sean mejores, mejor, mejor aún. Yo lo bueno que tuve cuando fui para allá, yo te digo, yo soy de Menorca, entonces yo fui entiendo que tendría mi conocimiento si no hubiese entrado ahí, pero yo fui con la mentalidad que yo era el más malo de ahí. Que yo fui con la mentalidad, y te lo digo como lo pensaba en ese momento. Yo era el, ¿qué voy a hacer yo? ¿Sabes? Entonces iba pues a aprender de todo el mundo, porque es todo el mundo, partimos de la base de todo el mundo está más preparado que yo. Yo pensaba eso, y eso me hizo crecer, creo yo, muy rápido, estar muy predispuesto y valorar a la gente que tenía al lado, que era muy buena. Entonces, lo mejor que me ha dado, yo creo que era compartir con la gente que estaba allí,
conocer lo que es el alto rendimiento, porque aunque es una cantera y no llegaba al fútbol en primera, segunda división, el contexto es totalmente profesional. Los cuerpos técnicos están formados por 7 8 9 hasta 12 personas este año. Y bueno, la estructura es 90% profesional. Yo me atrevería a decir que entran jugadores en segunda división y de primera red, que el Atleti en mi caso tiene una estructura profesional similar a segunda división e incluso algunos equipos seguramente tengan menos recursos humanos, recursos materiales que en segunda división español. O sea, ya es bastante heavy en cuanto a herramientas de evaluación, en cuanto a gente que está trabajando allí, en cuanto al día a día. Exigencia es muy elevada. Yo nunca me había encontrado contextos de tener 4 o 5 jugadores en selección, que se perdían partidos, entrenamientos. Bueno, este tipo de cosas. Por eso digo que a mí me acerco mucho a lo que es el alto rendimiento. Imagino que a lo mejor si te vas a una cantera de un equipo un poco más abajo de la tabla en primera, pues no será igual, ¿no? Porque yo también estuve en el Lérida, en el Lleida Esportiu, que estaba en ese entonces en Segunda B, que era un club profesional o semiprofesional, y estuve en el División de Honor, en el juvenil, en el filial, y no era lo mismo, vamos, pero años luz. Entonces, bueno, entiendo que cada club y cada cantera es distinta, ¿no? Entonces, esto es lo mejor que me dio. Y lo peor, no sé si me has preguntado por lo peor, pero lo peor yo creo que fue el centrarme demasiado en el trabajo. Yo creo que eso fue lo peor. No lo digo, o sea, no, creo que hice lo que sentía en ese momento porque siempre he hecho lo que me apetecía, me dedicaba 24/7 y ya escuchaba y todo por y para y bueno, como te digo antes, creo que dejé un poco de escucharme a mí mismo, dejé de dar importancia a valorar cosas que creo que ahora creo que las tienen y eso es lo peor que me dio, que no me lo dio en sí el fútbol, sino me lo dio como yo afronté ese reto, ¿no? Nada, estoy de acuerdo, encima me siento muy, muy identificado, porque te lo he comentado antes. Vale, estabas diciendo que has trabajado en las canteras de más exigentes, seguro, a nivel español, sin duda. Creo que eres un perfil súper top y me gustaría encaminar la entrevista acerca del entrenamiento de fuerza en adolescentes y el desarrollo atlético. Así que me gustaría preguntarte cómo ha evolucionado tu forma de entender lo que es el entrenamiento de fuerza en adolescentes a lo largo de los años. Pues mira, yo creo que la evolución me ha pasado por la evolución un poco a nivel general, a nivel científica. Yo creo que el entrenamiento de fuerza cuando yo empecé estaba reconocido, pero no se le daba la importancia o no se sabía la influencia que... Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando yo empecé se diferencia mucho el entrenamiento de prevención, el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento optimizador, entrenamiento coadyuvante, con la línea de Seirulo. Yo recuerdo eso cuando yo terminé la carrera, un poco más, y cómo ha evolucionado. Pues hacia que yo creo que hay dos problemas. Primero que los chavales hoy en día, es verdad que en la cantera el contexto es algo distinto, ¿vale? No te voy a hablar solamente de cantera. Cada vez se mueven menos ¿Estoy de acuerdo? y son más débiles, por lo tanto, cuanto antes le demos ese estímulo de fuerza que no tienen, mucho mejor. Y es primero que se mueven menos y segundo que los escenarios que nos encontramos cuando vamos a competir, como yo creo que también el entrenamiento no, en sitios que no son cantera no se hace del todo bien, yo creo que ese estímulo de fuerza ya le va a dar ese estímulo un poco más protector. Por lo tanto, yo creo que de tener esa visión un poco separatista de, bueno, es que esto me sirve para optimizar, esto me sirve para prevenir, este trabajo es para no lesionarte de tal, hacia el global. Yo ahora mismo no entiendo un ejercicio preventivo, no sé, no categorizo como ejercicios preventivos o de rendimiento, simplemente entiendo de cargas, entiendo de estímulos, entiendo a lo a lo que está acostumbrado el jugador. Eh, Al salir un poco de esa zona de confort, yo también a veces pensaba, ostras, Jorín, pues viene una lesión de isquios o es un jugador que tal, Jorín, pues voy a trabajarle el gesto específico. Y ahora, por ejemplo, mm, dudo mucho de si a un jugador de fútbol hacer un gesto específico en una polea de golpeo para trabajar cadenas cruzadas y todo el rollo. Dudo que eso optimice, porque creo que es repetir y repetir y repetir un gesto y en el gimnasio o en la sala de entrenamiento creo que debemos salir un poco
de lo que se hace en el campo, ¿no? Siempre puedes tener una transferencia, depende del día de la semana, depende del estímulo, la velocidad, pero creo que deberíamos, bueno, eso es lo que más me ha cambiado, ¿no? Wow, qué top, muy top. Encima de esta última reflexión sí que la había escuchado, pero muy guay saber que tú eres también de esa filosofía. Si tuvieses que decir un error que antes cometías y que ahora no harías ni loco, ¿cuál sería? Uh. En entrenamiento de fuerza, ¿me hablas? Sí, respecto al entrenamiento de fuerza. Buah, ¿qué antes se metía? Quizá, em, no sé si llamaría error como hacer algo mal, pero a lo mejor sigue el preocuparme por cosas que ahora no me preocuparía o al revés. Por ejemplo, primero que hay que escuchar al jugador, ¿no? Entonces, a lo mejor antes yo siempre, yo soy una persona muy planificada, ordenada, entonces hoy toca esto, ¿no? Pues a lo mejor el jugador no necesita esto o no está preparado para hacer esto. Y si le hago esto porque yo tengo planificado que este día hay que hacer 3 por 5 de ese día, pues si le hago esto a lo mejor me lo voy a cargar. Claro, O no le va a ir bien. No me lo voy a cargar, no le va a ir bien. Entonces a lo mejor en estos últimos 4 o 5 años sí que he aprendido y en Atleti aprendí mucho a flexibilizar el estímulo. Es decir, se lo tengo que dar, pero no se lo puedo dar a los 20 jugadores igual al mismo día y del mismo modo, porque cada uno eh, viene de que la semana anterior han jugado 16. Hay 6 que no han jugado. Viene de que la semana siguiente marchan 4 con la selección y hay 2 que se han caído de la convocatoria. Entonces, eso anímicamente les supone un estrés y un cambio en su estado de ánimo que no me va a hacer que eso sea productivo. Por lo tanto, a lo mejor puedes negociar con el jugador y mira, pues lo vamos a hacer el lunes que viene, pero sin falta. Entonces ese tío viene el lunes que viene y sabe que lo va a hacer y lo va a hacer bien porque encima, jolín, le has dejado tú un poco de cancha, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé si es un error, pero sí es algo que a lo mejor el no ser tan rígido, pues sí que es algo que creo que he cambiado. Si se me ocurre un error muy claro de, hostia, hacía esto y ahora no hago, te lo digo, pero no me viene no, ahora no, no. un Ese, ejemplo ese. muy práctico. Ese me parece espectacular, espectacular y se nota que hay una evolución en tu carrera profesional cuando empiezas a flexibilizar tu trabajo y decir, vale, a lo mejor yo tenía planificado esto, pero a cierto jugador le viene mejor otra cosa. O sea, me parece espectacular. Ahora quiero abrir un melón y es ¿a qué edad crees que se debería de empezar con el trabajo de fuerza? Te digo que es abrir un melón porque aquí van a salir muchos mitos respecto al entrenamiento de fuerza, las pesas en los jóvenes, que si no crecen, que si tal. Así que te abro el melón y ya te apañas. Wow. Es una pregunta bastante amplia, tío, bien lo dices. Aquí hay varios aspectos. En primer lugar, yo no soy experto en el tema, ¿vale? Tengo compañeros que sí lo son, que es en el pico de crecimiento, ¿vale? En el PHV. Entonces, se puede trabajar, el pico de crecimiento al final es una edad o un momento sensible en el que hay un cambio hormonal que tiene repercusiones a nivel físicas. Por lo tanto, ese chaval o esa chavala, que ya también es diferente si es chica o chico, acepta la carga de una mejor modo cuando se encuentra sobre todo en esa fase de pico cuando ya lo ha pasado. Por lo tanto, ahí deberíamos diferenciar exactamente que no todos los jugadores pasan el pico a la misma edad. Por ejemplo, si yo te digo, no, es que yo creo que a los 12 años ya se puede entrenar, pero es que a lo mejor a los 12 años, en una Levin, final de etapa Levin, ya vas tarde, o sea, ya podías haberlo metido antes. Por lo tanto, ¿cuándo se debería entrenar fuerza o a partir de qué edad? Yo te diría que a partir de cuando el deportista es capaz a nivel de comprensión, es decir, me voy a basar un poco más en la capacidad cerebral de entender que vamos a dejar un momento la pelota, que está muy bien, pero a lo mejor con 9 años lo que tiene que hacer es hacer pues un trabajo de una sentadilla isométrica para experimentar un poco la musculatura, mantener posición, tal. A lo mejor estás pidiendo que me hagan un poco de bridge sin peso ni nada, pero ya es un trabajo de fuerza porque el foco del ejercicio
está en la tensión mecánica, no está en otra mejora, simplemente en que ellos experimenten y tal. ¿Por qué? Porque cuando llegan a los 11 12 años, que aún no van a estar la mayoría del pico, porque el pico normalmente lo pasan en infantil de primero, infantil de segundo, algunos incluso en cadete primero puedes encontrarte alguno que no ha pasado el pico, pero en esa etapa infantil ya se tiene que trabajar fuerte, pero sí que tienes que yo individualizaría un poco las cargas, ¿no? Yo me he encontrado en infantiles de segundo año con unas musculaturas hiperpotentes que le puedes meter el trabajo de un cadete de segundo año, sin problema, pero porque ya tiene un buen bagaje, porque ya se mueven bien, porque su musculatura y su estructura lo puede soportar. Pero también me he encontrado en la misma categoría y te hablo de una cantera de alto rendimiento, jugadores que pueden hacer el mismo ejercicio, pero tengo que bajar el peso porque si no voy a generar apofisitis por tracción, voy a generar tendinopatías, voy a generar un daño que y no va a servir de nada porque el cuerpo lo va a absorber. O sea, no va a mejorar la fuerza o le va a costar mucho, no va a haber una ganancia de masa muscular significativa porque yo le meta el mismo peso que al otro. Entonces, yo tendría en cuenta estos dos aspectos. ¿Qué te parece? Guay, muy guay. Encima estoy muy de acuerdo porque lo que acabas de comentar del tema de con alevines a lo mejor no le vas a meter peso, pero ya le estás metiendo un trabajo de isometría que es un estímulo y el chaval empieza a relacionar, ostras, pues no todo es con pelota, también tengo que hacer un trabajo extra. Entonces, desarrollándolo con esto, te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que actualmente seguimos llegando tarde al trabajo de fuerza? Yo creo que cada vez menos, pero sí, sin duda. Yo creo y sobre todo te lo diría en cuanto o sea, mira, hay un factor que es súper importante, que es el que manda en una cantera, en una dirección deportiva, es el conocimiento que tenga para mí, de ciencias de la teoría física del deporte. ¿Por qué? Y es una lanza a nuestro favor, pero es que es la realidad. Es que los entrenadores no saben, o sea, saben de fútbol, del deporte, pero de lo que es entrenamiento no saben, y menos contra más te alejas de lo profesional, saben menos, porque no es su trabajo principal, porque no tienen tanta formación, y es lógico. Por lo tanto, yo creo que en canteras y en sitios que no son cantera, pero que hay un director deportivo que se encarga de ello, es el que tiene que darle peso a pues, que los chavales pues, se muevan bien desde el principio, que tengan su día a la semana, sus 2 días donde haya un poco de trabajo de fuerza. ¿Por qué? Porque primero van a ser beneficios a nivel de salud extradeportiva, porque los jugadores se van a mover mejor, va a favorecer su densidad mineral ósea, va a prevenir lesiones, va a mejorar su composición corporal, o sea, a nivel extradeportivo. Pero yo creo que como los que mandan o los que tienen la toma de decisión muchas veces no tienen ese conocimiento, si tú no tienes ese conocimiento no le puedes darle importancia. Y te hablo de pequeños. Luego, obviamente, si un juvenil o un cadete no entra una fuerza, ahora por suerte esa gente, como por vídeos, por Instagram, por tal, por cual, pues ya se buscan sus centros de entrenamiento personal y tal. Pero si no se lo ofrece el club, em, pues bueno, ya se lo buscan. Pero en más pequeños, si los que toman decisiones no son conscientes y no le dan importancia, llegan tarde en todos lados. Yo recuerdo, de hecho, una anécdota que tengo yo cuando empecé a salir de carrera. A mí se me canceló el máster que hice, bueno, que iba a hacer, lo hice más tarde. Entonces me puse a trabajar, estaba en clínica, estaba en un equipo, en un club de preparador físico, llevaba todas las categorías, bueno, desde infantil hasta primer equipo, pasando por femenino y demás. Entonces yo recuerdo un comentario que me dijo, el coordinador me dijo, bueno, con infantiles ya sabes, un poco peso, con algún valor medicinal, pero bueno, sin tal. Y yo, pues bueno, le dije que sí, hice lo que me dio la gana, pero porque ya me dijo él, bueno, tú ya lo sabes. Pues como yo ya lo sabía, pues si considero que al final no le puse más peso del que había, ¿no? Pero al final es sentido común. O sea, yo en ese momento ya intentaba que se movieran bien, que tuvieran las mecánicas de aceleración bien antes de meter peso. Ese es otro melón, que también depende de la edad, lo que quieras, pero como si quieres meter peso, entrenamiento de fuerza y no se mueven bien, estás metiendo kilos sobre una pata de madera podrida que va a romper a algún lado. Entonces, resumiendo tu pregunta, yo creo que la mayoría de veces, saliendo del contexto de cantera, se llega tarde. Guay.
se Guay, llega tal. muy guay. Mira, acabas de decir algo también súper interesante. Creo que a día de hoy, y gracias a Dios o gracias a Instagram, las redes sociales, todo el mundo tiene claro que el entrenamiento de fuerza es fundamental para mejorar el rendimiento dentro del campo de fútbol. Pero hay mucha desinformación y quizás en canteras que no son profesionales, un cadete o un juvenil quiere mejorar en el campo, sabe que tiene que hacer entrenamiento de fuerza, se va al gimnasio y se pone a hacer press banca, remo, sentadilla, 4x12 o al fallo. ¿Qué consejo les darías a este tipo de jóvenes que quieren mejorar, pero no saben bien cómo realizar este trabajo de fuerza o piensan que lo adecuado es lo que te he comentado de llegar al fallo en todos los grupos musculares? Bueno, el consejo que le diría es muy sencillo, que contactar con alguien que sabe y porque es que es difícil. Es que yo he estado en su lugar. eh, ¿Y cómo haces? Si es que no tienes el conocimiento, ¿cómo haces? Tú vas al gimnasio, vas a hacer 3x10, 3x12, buscas una rutina en internet y te van a salir los mismos ejercicios basados principalmente son basados en el plano o en máquinas y la carga es la misma. O sea, la carga, el volumen es el que te ponen, no te va a poner nadie un 2x5 o un 3x5. Yo un día, otra anécdota que creo Cuéntame, que son cuéntame. interesantes. Estaba aquí este año en Asturias, estaba con un jugador que entreno en segunda división y un día, haciendo un ejercicio, me decía, ¿cuántas hago? Y le digo, yo te aviso. Em, Porque también me parece interesante dos cosas. Bueno, esta es una anécdota. Que el jugador a veces no sepa cuántas reps va a realizar, me parece una manera de darle esa variabilidad al ejercicio y esa incertidumbre que se va a encontrar a veces en el campo. Yo no sé cuántos sprints voy a hacer. Entonces, si te digo 4 o te digo 12 vas a cambiar la manera. Tú esas 4 tienes que hacerlo lo mejor posible porque si son solo 4 tienes que hacer las 4 bien. Y si te digo 12 lo mismo. Esa es una anécdota que me parecía interesante y lo hilo un poco con el número de repeticiones y volumen del gimnasio. Al final, pues si lo haces bien porque te enseñan a hacerlo bien, por lo menos que seas eficiente y en cada repetición estés centrado en el ejercicio que haces. Y luego otra anécdota ligada a esto era que un día le dije, hostia, pues hoy vamos a hacer series de 7. Y me dijo, ¿por qué 7 y no de 8? O por 10, 12, ¿no? Y yo le dije, ¿y por qué 10? O sea, ¿qué diferencia hay entre hacer 3x8 y 3x7? A mí que alguien me lo explique, no lo entiendo. O 3x10 y 3x11. No entiendo la diferencia. O sea, lo que pasa es que tendemos a reducir, bueno, a simplificar hacia los números pares, 8, 10, 12, normalmente lo más típico. Sí, sí, sí. Eh, pero, ostras, a lo mejor es una carga un poco más liviana o más pesada y te pongo 9 o 7. Yo creo que el salir, y eso un día me lo di una vuelta en el CrossFit, que muchas veces haciendo CrossFit te haces un WOD de 21, 15, 9 y te ponen números impares y ya te rompe la cabeza porque no son pares. Entonces, un día le dije, tío, vas a hacer 7 repeticiones. Y es como que ya es raro, porque normalmente o paras a las 6 o a las 8 o a las 10. Entonces ya sale, solo estás cambiando el número, no estás cambiando nada más. Pero ya le estás alterando un poco esa sensación de, hostia, no son 8 pero no son 6. Bueno, son cosas que yo le doy bueno, a veces lo doy al coco y me salen cosas que no sé si realmente pues tienen sentido, ¿no? Pero bueno, yo se lo busco yo el sentido a veces. Yo no sé si tiene sentido o no, pero ya te digo que la semana que viene voy a probarlo con mi equipo, porque estaba mientras tú lo decías pensándolo y digo, nunca he planificado ningún ejercicio impar, nunca. Siempre han sido tres por No cuatro, solemos, claro. pero voy a hacerlo la semana que viene porque me mola también el Y, tema que has dicho de romper fastidia más si haces a lo mejor, o sea, no, la hacía con alguno, no ejercicio a lo mejor, no todos, obviamente, pero fastidia más si lo haces en a lo mejor 13, en 17, o sea, porque 7 a lo mejor son pocas, pero cuando Sí, yo sí, en sí. lugar de 10 le dices a 13, a lo mejor ya es, hostia, ¿sabes? Bueno, pruébalo, Lo a voy ver a qué tal. probar y te enviaré un mensaje. Vale, Aitor, por mi parte espectacular este primer bloque de la entrevista. Ahora sí que me gustaría darte un poquito más de libertad para que compartas con nosotros una herramienta, una rutina, un sistema que utilices o que hayas utilizado y que nos la expliques aquí un poquito en 5 minutos. Así que si te parece bien, compartes pantalla y todo tuyo. Vale, mira, a ver, voy a compartir un poquito. Te voy a compartir, a ver. Voy a compartir dos cosas. Vale, maravilla. Me tengo aquí un montón de...
Vale, se ve perfecto, ¿eh? Ya se está viendo Bueno, tu pantalla. se ve bien. Ok, mira, te voy a compartir una presentación que hice en otra plataforma. Vale, Eh, Les hablaba de lo que es el desarrollo, bueno, de habilidades motrices y el desarrollo atlético. vale. Me voy un poco a esto, ¿no? Sí, Cuando me preguntabas sobre el entrenamiento de fuerza, pues al final, ¿cuándo, a qué edad, qué hacemos? Bueno, pues mira, yo pues, voy a intentar simplificar lo máximo. Primero me centraría en los tres patrones básicos, ¿no? Que para mí son la sentadilla, dominante rodilla, y el hip thrust de peso muerto, dominante de cadera. Vale. Esta foto, esta imagen, pues este gráfico está sacado de un artículo, no sé, no recuerdo ahora cuál es, creo que es no sé si es de Marcos Chena o si no recuerdo mal, no recuerdo, pero bueno, que no es mío, ¿eh? Una vez tenemos estos básicos, luego hay la parte de la complejidad motriz. Yo como estudié en Lérida, bueno, ahí en Cataluña, pues de ahí se bebe bastante de la visión un poco más de Seirulo y demás, de los sistemas dinámicos complejos y todo este rollo, ¿no? Entonces, simplificando mucho, simplemente lo que viene a decir es que yo siempre creo que aquí hay que desarrollar fuerza, hay que aprender, hay que automatizar, hay que mecanizar mucho, pero luego tenemos que evolucionar hacia lo que son los patrones, las mecánicas de aplicación, que ya sería un poco más fuerza más específica, la fuerza rápida, que para mí es pliométrica o en campo. Vale. Y luego había otra cosita por aquí interesante. Bueno, aquí simplemente, bueno, esto yo creo que puede ser interesante también, que un poquito hablaba de las distintas etapas y los objetivos que yo plantearía, ¿vale? Esta era la progresión de Levina hasta juvenil. qué guay. Vale, bueno, lo comentaba un poco del PHV, del tema de dominar habilidades motrices básicas, de estabilidad y locomoción, ¿vale? Yo utilizo mucho este tipo de trabajos de hip lock, de posiciones a cuatro mantenidas. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí me, yo creo que le va mejor al jugador meter un trabajo de estabilidad en una pierna, meter un trabajo de técnica de carrera donde estás trabajando también estabilidad de core, que no meter mucha sentadilla, porque si, o sentadilla por decir un ejercicio de fuerza, pero porque si al final no tiene una estructura en la que pueda ir mejorando y pueda ir metiendo carga, el tiempo es el que es. Por lo tanto, no puedo acelerar yo por mucho volumen que le meta y prefiero que sea motrizmente rico en otro tipo de mecánicas, ¿no? Es que no me quiero enrollar mucho por diapositiva, entonces voy a ir un poco rápido. Vale. Luego, lo que es etapa infantil, al final yo como en el atletito que bueno, sí, todas las categorías, desde alevina hasta juvenil, pues lo puedo, lo puedo corroborar con lo que me he encontrado, ¿no? En la etapa infantil, lo que cambia un poquito es que estos movimientos, yo creo que en esta etapa ya tienen que dominarlos, ¿de acuerdo? Cuando termine la etapa infantil, estos tres movimientos tienen que dominarlos, con más o menos peso independientemente de cada uno, de sus características, de sus palancas, de su pico de crecimiento, pero esto tienen que dominarlo sí o sí. ¿Por qué? Porque la etapa cadete es la etapa en la que tienes de carga. Cadete juvenil es etapa de carga, en cadete hay cadetes que ya están con cuerpos de juvenil, sobre todo de segundo año. Entonces aquí tienes que centrarte en mi opinión, en dominar esto y dominar mecánicas, sobre todo de cambio de dirección en plano frontal. Yo creo que eso, aparte de trabajo de core, mecánicas de landing y tal, pero si me tengo que centrar en algo, me centro en estos patrones básicos y en mucho trabajo en plano frontal. Y esto incluso lo seguiría haciendo en etapa cadete. Vale, en etapa cadete yo creo que el plano frontal, las mecánicas acelerativas de cambio de dirección son indispensables. Yo era muy pesado en ese tipo de trabajo. Muy pesado. Yo además tuve la suerte que bueno, con los equipos que estuve no he tenido nunca ninguna lesión de rodilla, al menos articular. No sé si será casualidad, puede ser, pero yo era muy pesado. Metía mucho trabajo de cambio de dirección a nivel desde analítico hasta complejo, con distintos estímulos. Aparte de aquí ya es una etapa en la que pues puedes tender hacia predominancia un poco de unilaterales o meter incluso bilaterales, unilaterales en el mismo microciclo. Eh, y bueno, y transferir, y ya que ver un poquito más de transferencia en campo. En un microciclo, pues a lo mejor se puede encadenar fuerza. Yo categorizaba por fuerza de desarrollo,
fuerza de aplicación y fuerza de pliométrica, más o menos, ¿vale? Donde un día buscaba más capacidad, el otro día más potencia, el otro día más acción más específica, pues más coordinativos, box drills, pliometría, además. Guay, Y muy por, guay. no sé si tengo aquí algo de juveniles. Creo que juvenil aquí ya no lo puse. Si no, no te Aquí eran preocupes. trabajos míos. Vale. Y Paso luego al... otra cosa, Vale, sí, dime, dime. dime, dime. Ah, no, no. Bueno, no, la otra era una chorrada, ¿eh? Simplemente era una herramienta. Bueno, quería enseñarte también Vale, guay, muy el. guay. Bueno, eso fue una planificación que hacía de trineos, ¿vale? Vale, Entonces, nada, era para enseñarla por si, bueno, por si puede ser de ayuda o algo. Simplemente lo que hacía era planificar 4 semanas, ¿vale? Esto también, bueno, son artículos, historias, pero lo hacía en base a 4 semanas y lo que hacía es diferenciar pues, en tres tipos de carga, tanto la alta, moderada y baja, ¿no? Si no recuerdo mal, debería estar por aquí. Ah, aquí está el porcentaje. Aquí está el vale. porcentaje. 40%, 30% y 20% o 15%. 20% de la carga baja, pero intentaba no meter mucho. Fíjate que normalmente eran Sí, sí, 15% del sí. peso corporal. Y ya está. Y luego la semana 5 era sin trineos y la verdad que nos dio, a mí por lo menos nos dio, bueno, lo hicimos durante mm, dos mesociclos o incluso no, que no se puede ni considerar mesociclo, pero durante 4 microciclos 2 veces la temporada y la verdad que tuvimos mejoras en la velocidad pico de más del 50% de los jugadores. Espectáculo. Pues esto, si no te importa, luego Mm, hablamos y si lo pudiésemos compartir, porque he visto que tenía las referencias del artículo científico y demás, y eso puede ujú. ser súper, súper top para otros prepas para que lo utilicen, porque la verdad es que es espectacular. Muy, muy guay. Gracias, tío. Muchas gracias, Reitor. Pues nada, tío, si Ah, te hombre. parece, pasamos al último bloque de la entrevista, que hay aquí tres preguntitas de otros preparadores físicos, con contextos un poco Mm. diferentes, pues bueno, para que les eches una mano, ¿vale? Relacionado un poco con lo que es el desarrollo atlético y el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí la primera pregunta. Soy preparador físico de fútbol base, no tengo gimnasio y Mm. dispongo de muy poco material. ¿Cómo puedo desarrollar la fuerza en niños y adolescentes con el propio cuerpo? Pues yo lo que haría sería tirar mucho de trabajo por parejas. ¿Vale? Me iría otra vez a los patrones, puedes meter sin problema trabajo de empujes, puedes meter, porque al final puedo empujar a mi compañero y encima es un trabajo que cuando uno está empujando el otro está resistiendo, por lo tanto estás trabajando musculaturas complementarias. Y ahí ya tendrías trabajo de los patrones. Pues yo trabajaría mucha isometría, con la pared también, que seguro que tienes alguna pared por ahí, en posiciones tanto en wall drills, posiciones acelerativas, decelerativas, posiciones de wall drills laterales para trabajar ese cambio de dirección. Y ahí estarías dando un buen estímulo de fuerza en distintas mecánicas. Luego, pues al final, pues claro, al final a nivel dinámico, si no tienes material, como no cojas a alguien a caballito y hagas sentadillas, es difícil, ¿no? Pero yo tiraría de eso, de trabajo por parejas, de mucha isometría y priorizar para, si en un futuro tenéis material, pues priorizar el trabajo de la eficiencia mecánica, de que se mueva muy bien, de que trabajen a lo mejor, si ves que son más mayores, tender hacia el trabajo un poco más unipodal, por ejemplo, Qué para guay. aumentar la carga, así es. Espectacular, brutal. Vale, pregunta número dos, y encima esta es de un prepa que yo conozco, ¿vale? Y es, en mi club todavía hay No, vaya. entrenadores y padres que tienen miedo o rechazo a que los niños trabajen fuerza. ¿Cómo puedo introducir este trabajo sin generar ese rechazo? Que padres tienen rechazo al trabajo Sí, de fuerza. sí, Vale. A ver, eso ya es hablar por hablar, pero seguramente si los padres ven un balón medicinal, no le genera rechazo, pero si ven una barra o una mancuerna, igual sí. correcto. Por lo tanto, intenta, si lo que quieres es que no te juzguen o no te miren mal o no se quejen y quieres trabajar la fuerza, pues tienes dos opciones. O entras en conflictos con ellos si haces lo que quieres, como a lo mejor haría yo ahora mismo, diría, pues mira, si te presento esta evidencia y tú tranquilo que a tu hijo no le va a pasar nada, o pues coges un TRX, un par de gomas y un par de balones medicinales y lo trabajas con un material que visualmente no les va a generar ningún conflicto.
porque al final no van a reconocerlo como algo, bueno, un balón medicinal de 5 kilos, bueno, está bien, Top, pero top, si te le top, metes una mancuerna de 5 kilos, está trabajando fuera. top. Última pregunta. Es que es Solo así. tengo 10-15 minutos dentro del entrenamiento para lo que es el trabajo de fuerza. ¿Qué priorizarías para que en esas edades tenga algo de impacto? ¿En qué edad? La edad que tú quieras. Sobre todo nos referimos a infantil cadetes. 10 15 minutos. Sí, Pues me iría un poco a lo que te he explicado antes. Me sí, iría a los patrones básicos de movimiento, me iría a que dominan bisagra de cadera, sentadilla, dominante de rodilla y algo de empuje de cadera. Y no te compliques la vida. Yo automatizaría mucho, es decir, meterlo a lo mejor, pues si a ti te va bien meter sentadilla con subidas a cajón, pues encadénalo. claro. Que a lo mejor te va bien meter una bisagra de cadera con un wall drill, pues encadénalo y que repitan. Y a lo mejor meter un mes en donde esa sesión de fuerza, son 4 días a la semana, si Sí, haces sí, un sí. día, están repitiendo lo mismo y el siguiente mes lo cambies o a las 6 semanas lo vuelves intentas cambiarlo. Así lo haría. Súper útil. Bueno, 15 Aitor, minutos, tío, yo creo que te da, se me ha pasado volando lo que es la entrevista. Espero que hayáis estado a David. gusto. Yo de verdad que, o sea, estaba mirando el tiempo y se me ha pasado volando. Así que nada, no sé, ¿te ha gustado el formato? ¿Has estado a gusto? Sí, no, me lo he pasado muy bien, tío. Me lo he pasado muy bien. Además, desprendes una vibra, un buen rollo súper guay. Y bueno, a mí me gusta mucho compartir, hablar de lo que me gusta. Y si puedo ayudar, hostia, pues a mí la verdad que me gusta mucho. Porque yo estuve en la otra posición de escuchar a profesionales que están en el mundo y estaba, bueno, estaba con los ojos abiertos, con las orejas abiertas y que no se me escapara nada. Entonces, pues bueno, yo no llegué. No he llegado a primera edición, pero con mi experiencia creo que sí que puedo ayudar a otros más con menos experiencia. Entonces, pues bueno, yo súper contento. Estoy seguro de que esta entrevista va a ayudar a muchísima, muchísima gente. Has aportado mucho valor. Y como última pregunta, ¿a qué profesional del mundo del fútbol que conozcas le lanzarías una invitación para que viniese a hablar aquí a tomar un café con nosotros? Si me quieres acotar un poco la temática, me oriento un poco al tipo. Vale, vamos a O sea, intentar porque, por hablar ejemplo, de dime, preparador físico de campo. Un preparador físico de ¿qué campo. campo? Eh, Mira, el chico André Bolívar del Mallorca ¿Vale? es un buen elemento que ya te comenté. Sí, Y de campo, bueno, hay otros chicos. Bueno, Sergi venga. Puertas también estaba en el español. Y luego tengo otro amigo que se llama Javi Rodríguez, que es top, 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 que también es del Atleti. Estos tres, los tres te valen, seguro. Vale, pues invitación lanzada a los tres, que espero que sean entrevistas tan interesantes como la tuya, ¿vale? Así que nada, Aitor, muchísimas, muchísimas gracias por haber venido, por haber asistido y seguro que a la gente le va a encantar y le va a servir mucho. Muchas gracias a ti, Pablo. Pase buen día y ya sabes, agradecido. Ya vamos hablando, ¿vale? Vale.